Esta es la sesión 2, la parte 2 de El Gran Día de Expiación. En la primera sección, pues hablamos de Torá, lo que es la ley, lo que son los preceptos de identidad, lo que es mandamiento, estatuto, decreto, ordenanza, por qué guardamos el día de reposo desde Génesis hasta Isaías. Hablamos de Levítico 23, del día de expiación y del mes séptimo. Si no lo has visto, te recomiendo que lo veas y vayas a la primera parte para que puedas comprender bien la segunda parte. Hablamos ahora de expiación, el día de expiación. ¿Y qué es expiación en la actualidad? Tanto para el pueblo de Dios, para el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios es Judá y el pueblo de Dios es Israel. Es decir, el pueblo de Dios son los judíos y somos nosotros. ¿Qué significa expiación para el judaísmo talmúdico el día de hoy? Obviamente tienen un grave problema, un serio problema con la expiación porque sin templo no hay sacrificios y sin Mesías no hay redención. Entonces es preciso un sacrificio para la expiación del pecado. Ese es un grave problema que existe para el pueblo judío. Y luego en un momentito vamos a hablar del problema que tenemos nosotros, de comprensión, en cuanto a lo que es expiación y su día. El judaísmo en la actualidad practica la expiación en el día de Yom Kippur o día de expiación, Yom HaKippurim, el día de las expiaciones, de 5 maneras. O en su vida las practica de 5 maneras. Hace una oración y afirma o pide que Dios tome en cuenta las cenizas y las ataduras de Isaac para que tenga misericordia del pueblo de Dios, del pueblo judío. O sea que por motivos de la atadura a la que se sostuvo Isaac, se les tome por justicia y por las cenizas de su cuerpo. Pues eso está un poquito difícil de procesar. Punto número 2 para expiación. Hacen una recreación virtual de los sacrificios del templo. Una recreación virtual de los sacrificios. Y eso esperan que se tome por justicia divina para la expiación de sus pecados. También cuesta trabajo procesarlo. Leen Éxodo 34 y mencionan a Dios que tiene sus atributos de misericordia. Señor, recuerda que eres misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Guardas misericordias a millares y perdonas la iniquidad y la rebelión del pecado. Por eso, tennos por justicia y expía nuestros pecados. A ese versículo le falta la última parte, por cierto. Éxodo 34, se los dejo de tarea para que lean lo que dice la última parte. Que no la mencionan, lógicamente, porque no conviene, porque no encaja. No encajaría con lo que realmente están orando y presentando a Dios para que se les tome por justicia para la expiación de sus pecados. Y luego el gallo blanco, que es lo que vimos en la imagen anterior.
Y ahorita volvemos al gallo blanco. Si no funciona ninguna de estas, pues siempre existe la reencarnación. O sea, siempre hay una última opción, reencarnar en otra vida, porque si no pudiste trascender al nivel que tenías que trascender, entonces trascenderás en tu siguiente vida. Esas son las opciones que tiene el judaísmo talmúdico de expiación para sus pecados. Grave problema, como se pueden dar cuenta. Este es el rito del gallo blanco. A manera de expiación de tus pecados, lo pasas por encima de tu cabeza 3 veces, haces la oración, lo sacrifican y se lo comen. Y eso expía tus pecados. A falta de templo y sacrificios. O mejor dicho, a falta de un Mesías que vino a redimir a su pueblo. Qué cosa más grave. Expiación y Yom HaKippurim. Hebreos 9. Pero estando ya presente Cristo, el sumo sacerdote de los bienes que han venido por medio del más amplio y perfecto tabernáculo, no uno hecho de manos, es decir, de este tipo de creación. El Mesías entró una vez y para siempre al lugar santísimo, logrando así eterna redención. Ya no mediante sangre de machos cabríos ni de becerros, sino mediante su propia sangre. Esa es la expiación por el pecado. Entró al lugar santísimo una vez y para siempre, para hacer redención de su pueblo. Al igual que la suerte que se echaba por los machos cabríos, se echaron suertes por el Mesías. Y se le dio a elegir al pueblo si querían que se liberara a Barrabás o a Jesús. A Jesús, que se decía ser el rey de los judíos. Y ustedes ya saben la historia. Lo que quiero comentar aquí es que el letrero que se le puso en la parte de arriba, la cruz, estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Y decía: Yeshua ha-Netzri ve-Melech ha-Yehudim. Jesús el Nazareno y rey de los judíos. Horrorizados los fariseos, cuando leyeron, detectaron que la primera letra de cada una de esas 4 palabras leía Yud, leía, se los voy a señalar, leía, un momentito, leía Yud, Hey, Vav, Hey. Yud, Hey, Vav, Hey. Leía Yehová. Así que por eso fueron a quejarse y a decirle: cámbiale y pon. Él dice, con que le cambie un poquitito, interrumpe la secuencia de estas 4 letras. Si tú le pones Yeshua, el Nazareno, ¿qué dice aquí? Entonces ya no seguiría la Vav de la Hey. Y con eso ya no diría Jehová. Bien. Pues expiación del Mesías. Para nosotros, día de expiación, santa convocación, ensayo de vestuario, de práctica, para que
conmemoremos que el Mesías entró una vez y para siempre para la expiación de nuestros pecados. Hacer la expiación en el lugar santísimo. El lugar santísimo que es el trono de Dios, que es donde estaba en el tabernáculo del terrenal, en representación al tabernáculo celestial, el arca del pacto con los querubines, que es el trono de Dios. Entonces, ofrenda encendida tenemos que presentar y un verdadero arrepentimiento. Entonces, Torá y el plan de redención. Si nosotros queremos entender de dónde proviene este plan de redención, tendríamos que remontarnos no al Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento vamos a escuchar pues todos los motivos y las razones por las cuales nosotros profesamos lo que profesamos y seguimos a quien seguimos y creemos en lo que creemos, pero realmente eso sería como justificarnos a nosotros mismos por nuestros propios medios, como dar la explicación, pero sin llegar al fondo, sin llegar a la fuente de la raíz. Para que nosotros entendamos, procesemos y podamos explicar de dónde proviene esa expiación del Mesías, tendríamos que remontarnos irremediablemente al Antiguo Testamento, a la Torá, la misma que el pueblo en apostasía dice que está abolida. Qué incoherencia y qué contradicción. Entonces en Isaías 53 leemos: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Entonces aquí, esta es la fuente. El Antiguo Testamento nos dice que habría una redención, habría un Mesías sufriente que cargaría con nuestra iniquidad y nuestra rebelión. Y noten que dice: mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Porque esa es la realidad. Dios uno es. Dios uno es. Por eso es que leímos arriba de la cruz: Jehová, la manifestación visible del Dios invisible. Cargó con nuestros pecados, la manifestación visible de Jehová. Ok. Entonces, seguimos. ¿En dónde más encontramos que la fuente de la expiación por los pecados en la forma de un Mesías? En Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar con la prevaricación. Eso es peshá, eso es rebelión, es un pecado de conciencia cauterizada. Sabes que es pecado y lo sigues haciendo y lo sigues haciendo y ya no te hace ni cosquillas. Ese es el nivel más elevado de pecado, es peshá.
tal vez estemos acostumbrados a seguir la herencia de la Iglesia Católica, donde dice que pecado capital y pecado mortal y venial o algo así, pero realmente lo que dice la Biblia es que hay 3 tipos de pecado, y aquí los vemos. La prevaricación, rebelión, de pecado de conciencia cauterizada, es pesha. Fin al pecado o a la culpa, que es un pecado no intencional, no intencionado. Y la iniquidad, que es avón, el pecado con intención, pero también con arrepentimiento. Entonces aquí están los 3 tipos de pecado. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, ponerle fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, el Kadosh Kadoshim, el lugar santísimo. El lugar santísimo. El santo de los santos es el lugar santísimo. El Kadosh Kadoshim, en su texto original. Sabe pues y entiende que desde la salida del orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta la llegada del Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por culpa suya o para expiación suya. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, es decir, el templo. O sea que el Mesías habría de venir antes de la destrucción del templo. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. He ahí donde encontramos nosotros el fundamento bíblico de que debe haber una expiación y se debe llevar a cabo por el Mesías, se debe llevar a cabo por el Mesías sufriente. Nos dimos cuenta de que tiene que ocurrir antes de la destrucción del templo y en Isaías 53 además vimos que Dios es uno en su manifestación visible y en su manifestación invisible. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En la siguiente sesión vamos a hablar un poquito de la mujer samaritana, el pueblo samaritano, la verdadera adoración en estos tiempos y la renovación de nuestro entendimiento en cuanto a los sacrificios.